curso preliminar, escrito por John Lee Rowdy y Allenberg de 1751, fue uno de los más importantes en la historiografía y también uno de los principales que dio inicio a esta época. La enciclopedia es uno de los mayores símbolos de la Ilustración, ya que en ella contribuyeron 160 escritores. Entre ellos destacaron Montesquieu, Voltaire y Rousseau. El término ilustración es un movimiento intelectual variado, rico y contradictorio que surgió en el siglo XVIII y desembocó en un proyecto social que influyó en las grandes revoluciones a finales de este siglo. Pero además de entenderse como un movimiento intelectual, los propios ilustrados consideraron que la Ilustración era un proceso inconcluso y discontinuo. La Ilustración se vincula estrechamente a los cambios acaecidos en la Europa occidental en el siglo XVIII, el crecimiento demográfico, la expansión económica, el urbanismo y la mejora de los transportes. En ese periodo, la nobleza mostró sus aspiraciones hacia la burguesía al invertir en empresas manufacturales y comerciales con el fin de reproducir sus capitales. Y una parte de la burguesía mostró aspiraciones nobles como ser elogiada y condecorada. En la Francia del siglo XVII, Luis XIV le había impreso un estilo moderno a su monarquía. Había limitado la injerencia de la aristocracia y los asuntos del clero en el Estado, y reducido sus privilegios. Desde el final del gobierno de Luis XIV, el gobierno francés reveló debilidades militares, problemas de política exterior y fracasos financieros. Las pugnas por el manejo de impuestos y la propiedad inmueble afloraron entre los monarcas, la nobleza y el alto clero. Mientras tanto, la burguesía analista mostró interés en reducir la injerencia de la Iglesia Católica. Los debates abiertos desde las reformas protestantes en torno a la religión y, particularmente, los conflictos entre distintas iglesias también abrieron paso al pensamiento iluminado. Uno de los reclamos más insistentes de los ilustrados franceses fue a la tolerancia religiosa, una propuesta elaborada la cual se había impulsado con energía en el siglo XVII en los Países Bajos e Inglaterra con la finalidad de limpiar de obstáculos las transacciones comerciales que había entre judíos, católicos y protestantes. Para muchos ilustrados, las religiones habían funcionado como instrumentos de control para los seres humanos, y sus líderes habían empleado la persuasión y la amenaza para moldear los sentimientos y las emociones y para preservar así sus privilegios y su dominación. Si el tema no ha sido muy bien explicado, a continuación les mostraremos un video sobre el tema visto. Santi, encontré en esta enciclopedia la información sobre la revolución industrial que necesitábamos. También hay información sobre diferentes temas. Pero, ¿cómo habrá surgido crear una enciclopedia? Lo hemos visto cuando estudiamos el siglo XVIII. ¿Por qué no recordamos juntos lo que nos enseñó el profesor en la clase de historia? La crítica situación europea del siglo XVIII impulsó el surgimiento de nuevas ideas que cuestionaban el orden vigente. A esta nueva corriente filosófica se la conoce como nuevas ideas, ilustración o iluminismo, porque sus intelectuales sostenían que el conocimiento debía iluminarse a la luz de la razón, y que era necesario educar al pueblo para sacarlo de la ignorancia, la pobreza y la opresión. Este proceso sucedió durante la Revolución Francesa de 1789. ¿Y quiénes eran esos pensadores que sostenían estas ideas? Uno de ellos era Voltaire, quien defendía los derechos del hombre y la libertad de pensamiento. Otro gran pensador fue Montesquieu, quien propuso la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial para evitar los abusos del absolutismo. También se destacó Rousseau, cuyas ideas políticas fueron la base del pensamiento democrático moderno y afirmaba que por voluntad general cada sociedad establecería un contrato social con el Estado, el cual debía garantizar el respeto de los derechos del hombre. Esto atacaba directamente las bases del poder real. ¿Y qué influencias tuvieron estas ideas en la Revolución Francesa? Los intelectuales ilustrados sabían que estaban protagonizando una revolución ideológica y algunos decidieron redactar una obra que reuniera y difundiera todo el conocimiento de la época. Diderot y D'Alembert dirigieron la obra conocida como Enciclopedia, publicada en Francia entre 1751 y 1772. ¿Qué ocurrió en lo económico? Quesnay propuso la fisiocracia, que sostenía que la agricultura era la única actividad generadora de riquezas y que la economía estaba regulada por la naturaleza.
Su frase laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, se convirtió en el lema económico del siglo XVIII. ¿Y Lu, se aclaró tu duda sobre la enciclopedia? Sí, las nuevas ideas necesitaban ser dadas a conocer a la sociedad. Tenemos que valorar las enciclopedias que nos ayudan a sacarnos dudas en cualquier momento. La Revolución Francesa fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia entre los años 1779 y 1899, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía, absolutamente, y la proclamación de la República. Si bien la organización política de Francia osciló entre república, imperio y monarquía durante 75 años, después de que la Primera República cayera tras el golpe de estado de Napoleón Bonaparte, lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del absolutismo y dio a luz a un nuevo régimen. La Revolución Francesa fue producto de muchos factores internos y externos, que tuvieron mucha importancia a la hora de la manifestación en general. Es importante mencionar que a pesar de que Francia era un país con una economía en expansión, tenía una estructura social y un estado político en crisis. Durante el reinado de Luis XV y Luis XVI, diferentes ministros trataron sin éxito de reformar el sistema impositivo y convertirlo en un sistema más justo y uniforme. Tales iniciativas encontraron una fuerte oposición en la nobleza, que consideraba a sí misma garante en la lucha contra el despotismo. El surgimiento de una clase burguesa que cobraba cada vez mayor relevancia económica. ¡Qué revelancia! Y el descontento de las clases más bajas, junto con la expansión de las nuevas ideas liberales que surgieron en esta época y que se ubican bajo la rúbrica de la Ilustración. La economía en el trabajo manual fue reemplazada por otra dominada por la industria y la manufactura. La revolución comenzó con la mecanización de las industrias textiles y el desarrollo de los procesos del hierro. La expansión del comercio fue favorecida gracias a las mejoras que tuvieron las rutas y posteriormente por el nacimiento del ferrocarril. La revolución industrial es un periodo histórico comprendido en la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, en el que el Reino Unido primero y el resto de la Europa continental después sufren el mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas. Las causas de la revolución industrial son diversas, de las cuales destacan las causas demográficas, agrícolas y la mejora de nuevas vías de comunicación y tecnología. En el campo de la agricultura, la existencia de controles fronterizos más intensos evitaron la propagación de enfermedades y disminuyó la propagación de epidemias, como las ocurridas en tiempos anteriores. La presencia de un mayor mercado doméstico también debería ser considerada como un catalizador de la revolución industrial, explicando particularmente por qué ocurrió el Reino Unido. La industrialización que se originó en Inglaterra y luego se extendió por toda Europa no solo tuvo un gran impacto económico, sino que además generó enormes transformaciones sociales. George Stephenson, que comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón, puso a punto su primera locomotora. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1829 consolidó su fama para siempre. El ferrocarril permitía transportar materias pesadas a 40 km por hora, una velocidad antes impensable, acortando extraordinariamente el tiempo de los desplazamientos y permitiendo vertebrar el comercio interior, escasamente desarrollado hasta entonces. El volumen de los intercambios se multiplicó. También se aplicó el vapor en otro ámbito de la industria del transporte, la navegación fluvial y marítima, con la invención de los barcos de vapor. Otro avance digno de mención fue el alumbrado público de gas. Las ciudades se convirtieron en lugares más seguros para viajar. Al instalar lámparas de gas en las calles, se redujeron las tasas de delincuencia. Al final de la revolución industrial, las ciudades se habían transformado. La población de Inglaterra se había triplicado. Las ciudades de Birmingham y Manchester prosperaban como ciudades textiles. Ruedas mecánicas tejían su tela y sus chimeneas echaban humo sin parar. Aparecieron ferrocarriles modificando y vertebrando el trazado de las ciudades. Y en los muelles, barcos de vapor. La vida cobró nueva animación. De una nación que labraba el campo, Inglaterra de pronto se había convertido en la primera nación industrial del mundo. Pero todo esto solo es el principio, pues a partir de 1850 entramos en la segunda fase de la revolución, conocida como la Segunda Revolución Industrial.